Ok, buenas noches. Gracias por venir y ser fiel los domingos por la noche. No se desanimen, sigue viniendo fiel, porque Dios te va a bendecir grandemente por poniéndole a Él primero y viniendo para disfrutar la palabra del Señor. Y nosotros vamos a seguir disfrutando estos milagros y las enseñanzas que tenemos los domingos por la noche. Y vamos a orar que otros en la iglesia pueden aprovechar ese tiempo, pero voy a orar por ti y voy a orar la bendición del Señor sobre ustedes y los que vienen fielmente los martes o los domingos por la noche. Y nosotros vamos a seguir predicando hasta que, aún con mi familia, si no viene nadie, le predico a ellos. Pero gracias por venir. No hay muchas iglesias que tienen servicio por la noche, pero nosotros nos mantenemos fieles al Señor y por eso Dios está bendiciendo, porque nosotros sabemos y queremos hacer la voluntad del Señor. Marcos capítulo 1, vamos allá. Nosotros estamos disfrutando domingo por la noche los milagros y también las parábolas, aunque nosotros no llegamos todavía a las parábolas. Jesús hizo 8 milagros, creo que son 8 antes que hizo la primera parábola, y estamos ahí en el camino llegando a esa parábola en los próximos semanas. Marcos capítulo 1 es donde nos encontramos en este próximo milagro. Estamos en orden en los milagros del principio, cuando empezó aquí en la tierra, en los milagros cuando cambió agua a vino, y estamos en el mismo lugar y viendo los milagros durante el tiempo aquí en la tierra en orden. Y aún encontramos estos milagros en Mateo, Marcos, Lucas, en estos 3 libros mayormente. Me ha quedado en Marcos solamente, y recuerda que estos se encuentran en el punto de vista de Mateo y de Lucas, y se puede encontrar algunos detalles diferentes en los otros, pero el mismo milagro. Pero como dije, me ha quedado aquí en Marcos porque está todo en orden, y me encanta la manera que Marcos explica más en detalle que Mateo y Lucas, y por eso me ha quedado aquí en Marcos, pero es posible que llegamos a otro libro. Es posible que durante este estudio que tenemos, porque es un estudio largo, yo voy a pararme un ratito y enseñar traer otro tema, y después regresar otra vez a estos milagros y parábolas, para no estar aquí todo tiempo. A veces tengo otros mensajes que Dios ha puesto en mi corazón y quiero traer una serie de mensajes, y lo hago domingo por la noche. Después regresamos otra vez a los milagros y parábolas, y lo bueno es que cada uno es un mensaje aparte, y está bien si salimos un ratito y regresamos otra vez. Cuando miramos estos milagros que son de gran bendición aquí en la vida de Jesús en la tierra, y estaba sanando personas, sacando demonios, aún estaba pensando, wow, en ese tiempo había muchos demoniados o muchas personas que tenían demonios, y pensaba aún hoy, si todavía hay muchos que tienen demonios, solamente nosotros estamos cambiando el nombre de ella y poniendo un título de esas personas que realmente tienen demonios, y ya secularmente los doctores la han llamado otra cosa, como bipolar disease. Es algo que una persona tiene, que tiene 2 características, y hay otras enfermedades que una persona y cambia su carácter en los 2, pero en este tiempo había muchos que tenían demonios, y yo estoy seguro que todavía hoy en día hay personas que tienen demonios, ¿verdad? Porque estamos en el mismo mundo, y Satanás todavía está trabajando en esa manera, pero vemos en este tiempo Jesús sacando muchos demonios. En Marcos capítulo 1, la próxima sección, aún terminamos aquí en capítulo 1, en versículo 40 al versículo 45. Vamos a leerla. El próximo
milagro de Jesús y después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Marcos 1:40, puede mantenerse sentado. Dice, vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Señor, gracias por este momento que podemos abrir tu palabra, aún estudiar en estos minutos otro milagro tuyo cuando estaba en la tierra, y el propósito es ver tu poder y entender que tú eres todopoderoso y el mismo Dios de este tiempo es el mismo Dios que sana hoy en día y que puede ayudarnos en tiempos difíciles. Y Señor, que podemos tomar estos ejemplos que vemos en estos milagros y la manera que ellos vinieron a Jesús, y nosotros podemos venir a ti en esta misma manera, pidiendo y rogando para que nosotros seamos sanos, pero no solamente en la enfermedad, pero espiritualmente, en otras necesidades que nosotros tenemos, que podemos venir a ti sabiendo y viniendo por fe, con fe, sabiendo que tú, si es según tu voluntad, tú vas a ayudarnos en eso. Señor, gracias por los hermanos que llegaron. Te pido, Señor, tu bendición sobre ellos y, Señor, que tú dé grandes bendiciones a estos que vienen cada domingo por la noche y vienen porque desean agradarte a ti, Señor, no a otra persona. Y, Señor, que tú le anime a ellos a mantenerse fiel cada domingo por la noche para venir a tu casa. Es un gran privilegio que nosotros tenemos para venir a tu casa. Es un lugar donde hay bendiciones, es un lugar que nos trae tranquilidad y paz, Señor, y gracias por este privilegio que tú nos has dado. Señor, cualquier petición que los hermanos tienen delante de ti en esta noche, te pido que tú la contestes en tu tiempo perfecto, que tú le des provisión y aún victoria en su vida, en cualquier luchas que ellos tienen, y que tú le des sanidad en cualquier persona que tiene una enfermedad o dolores en su cuerpo o cualquier necesidad. Señor, te lo presento en esta noche, dándote gracias por lo que tú vas a hacer. Entonces, Señor, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba pensando sobre milagros, y yo sé que dimos algunas definiciones de esta palabra milagro para nosotros entender, estaba buscando otra vez en el diccionario, porque la definición que yo di antes es una definición bíblica, y quería ver lo que dice el diccionario secular contra qué significa el milagro. Y cuando entré al diccionario para solamente mirar la definición de ellos, dice un evento extraordinario que manifiesta la intervención divina en los asuntos humanos. Exactamente lo que nosotros creemos que es un milagro, es algo extraordinario, manifiesta una intervención divina, algo de Señor en los asuntos humanos, que son nosotros, las cosas que nosotros tenemos y necesitamos, y damos gracias, Señor, por ellos. Pero
siempre cuando una persona secular, una persona inconverso, si otros que ven un milagro de Dios, si los inconversos lo escuchan, ellos siempre dan una excusa de que lo que pasó no es de Dios. Y siempre han usando la ciencia de que, mira, esto pasó porque la ciencia lo permite, y tratan de dar muchas excusas para no creer en que este milagro fue una intervención divina, algo que Jesús hizo porque tiene poder y nosotros creemos. Y es interesante como muchos lo dicen. Estaba leyendo una historia de cuando Jesús andó en las aguas, y una persona obviamente inconverso dijo que no andó en agua, era que las aguas tenían hielo. Estaba frisado, frozen, ¿verdad? Y pues él podía caminar porque había hielo en las aguas, y Pedro aún empezó a caminar, pero el hielo se puso finito y se cayó porque el hielo terminó. Es un ejemplo de otros, para no aceptar el milagro, tratan de usar ciencia o usar diferentes situaciones para no creer que lo que pasó fue de Jesús. Interesante también que hay milagros que Jesús no hizo. Por ejemplo, hay tres situaciones que Jesús no hizo un milagro. Y número uno, nunca hizo un milagro de uno que no tenía fe. Vemos eso en Marcos capítulo 6, donde Jesús dice que no hizo un milagro en esa ciudad porque ellos no creyeron. Tenía incredulidad. No creían en Jesús, y los milagros que vemos que Jesús hizo fueron con personas que tenían fe en el Señor. Número dos, Jesús nunca dio un señal del cielo. Marcos capítulo 8 habla sobre eso, que muchos estaban buscando un señal del cielo, que Jesús realmente era el Mesías, o lo que estaba pasando era real, y Jesús nunca usó o mandó un señal al cielo. Aún le dijo a las personas en Marcos capítulo 8 que ellos buscaban un señal, pero realmente tenía que mirar a Jesús, porque Jesús era el señal que ellos necesitaban, pero ellos querían algo más. Quería que el Señor mandaba un señal del cielo, algo grande para ellos entender y creer que Jesús era Dios, y Dios no le proveyó ese señal. Aún Marcos capítulo 8, Jesús se fue cuando ellos pidieron un señal del cielo. Número 3, un milagro que era contra el plan de Dios. Jesús nunca hizo un milagro que era contra el plan de Dios. El mejor ejemplo que nosotros podemos dar es cuando Jesús estaba en la cruz, y él podía hacer un milagro, él podía bajar de la cruz, pero no era según el plan de Dios. Jesús nunca hizo un milagro si no era plan de Dios o era contra el plan de Dios, y lo vemos en ese gran ejemplo en la cruz. Si Jesús podía bajar de la cruz y hacer un milagro, pero obviamente después no pagó por nuestro pecado, y obviamente vemos que no fue el plan de Dios para él. Pero demos gracias, Señor, que por lo menos los domingos por la noche tenemos este privilegio de mirar estos milagros, estudiándolo en orden, desde primero hasta el final, y aún en medio dando algunas parábolas, enseñanzas de Jesús a estos grupos de personas que estaban en camino de ciudad a ciudad cumpliendo estos milagros. Nosotros estamos en milagro número 7 esta noche, y pronto vamos a ver el primer parábola después de número 8. Vemos en orden, vemos la primera parábola que Jesús enseñó, y Jesús sabemos que hizo 8 milagros primero antes de su primer parábola. Recuerda que Jesús hizo estos milagros, y esto es algo que yo he repetido
cada servicio para que quede en nuestra mente el propósito de los milagros de Jesús. Jesús hizo estos milagros para enseñar compasión. Jesús demostraba compasión a estas personas que Él estaba cumpliendo estos milagros, también para afirmar su verdadera identidad como hijo de Dios, para que ellos vean por medio de este milagro que Jesús era hijo de Dios. Y esto afirmaba, cada milagro afirmaba la verdadera identidad de Jesús. También vemos que estos milagros lo hacía para complementar sus enseñanzas. Jesús, vemos, y aún vamos a hablar esta noche, Jesús vino a predicar el Evangelio. Él vino a predicar y enseñar para que haga esperanza, para que la gente cree en Él. Fue su primer propósito, pero después se cambió porque estaba haciendo milagros y muchos le estaban siguiendo a Él porque estaba haciendo milagros y querían que Dios o Jesús le sane a ellos, pero realmente Jesús vino a enseñar. Eso fue su primer propósito. Los milagros lo hizo para ayudarles a otros a creer en la enseñanza que estaba dando. Para dar evidencia que la diferencia entre Jesús y los falsos maestros era que Jesús tenía poder para hacer estos milagros y los otros que enseñaba, que eran falsos maestros, no podían hacer lo que Jesús hizo. Y era prueba y daba evidencia que Jesús tenía poder, que era hijo de Dios, que era el Mesías y complementaba la enseñanza de Jesús. También mostraba que Jesús es dador de vida a esa persona que dio vida. Indica que el poder y la presencia de Dios estaba sobre él. Cada vez que hacía un milagro, la gente podían ver la presencia de Dios, el Padre, a la vida de él. También vemos que cumple las profecías del Mesías. Isaías estaba compartiendo en el libro de Isaías y mostraba que Jesús iba a hacer estos milagros y Jesús iba a sanar y iba a sanar enfermedades, iba a sacar demonios. Y cuando Jesús hacía estos milagros, estaba cumpliendo, ¿verdad?, estas profecías de Isaías. Y obviamente la última es para que la gente crea en Él. Jesús hacía milagros para que la gente confían y crean que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es todopoderoso y tenían la capacidad y el poder para sanarlo. Antes que nosotros entramos en nuestro milagro de hoy, quiero que vea dónde nosotros estamos ahora. Recuerda que estamos en orden de primer milagro y quiero que vea dónde nosotros estamos en este momento de esta historia. Primero, vemos que Jesús estaba en la casa de Simón, Pedro y Andrés. Con él estaba Jacobo y estaba Juan, y ellos estaban en la casa de Pedro, sanando la suegra de Pedro, y entre eso, ellos después de sanar la suegra de Pedro, salieron esa noche porque tenía que esperar hasta el día de reposo terminaba, y después a frente de la casa de Pedro pues venían muchas personas para ser sanados. Tenían enfermedades y tenían demonios, y aún la Biblia dice la semana pasada que ellos, la ciudad, toda la ciudad estaba ahí, o en otras palabras, no cada persona que vivía en la ciudad, pero había una gran cantidad de personas que llegaron a la casa de Pedro. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban que Jesús estaba sanando, Jesús estaba sacando demonios, y toda la ciudad de Capernaum y ahí en Galilea, pues escuchaban y querían llegar donde Jesús estaba. Una vez que Jesús termina con la suegra de Pedro, en ese momento él sale y ve la multitud, la ciudad que estaba afuera, y una gran cantidad de personas que estaban a frente de la casa. En ese momento Jesús empieza a sanar a cada persona que está ahí, aún sacando demonios de
también esas personas que estaban afuera de la casa. Ahora, desde ese momento que Jesús sale de la casa de Pedro, nosotros no estudiamos esa parte porque no es un parte del milagro, pero quiero que vea lo que estaba pasando ahí en Marcos capítulo 1. Vamos allá para que leemos esto, para que tú puedas entender el milagro donde nosotros vamos ahora. Lucas capítulo 1, versículo 35 al versículo 39. Esto es entre medio de cuando Jesús sanó a esas personas que estaban a frente de la casa, lo que pasó antes de el próximo milagro, que es sanar el leproso. Quiero que vean estos versículos. Dice en capítulo 1 de Marcos, versículo 35, levantándose muy de mañana. Imagino que ya terminó sanando a estos enfermos y terminó con estas personas. Ahora, temprano la mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ahí vemos un momento donde Jesús estaba orando y hablando con el Señor temprano en la mañana. Después, versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿Verdad? Estaba hablando que el propósito de Jesús fue a predicar, y cuando Simón le dice, mira, mucha gente viene. ¿Por qué? Porque vemos en este milagro, ¿verdad?, que esta persona estaba compartiendo el milagro cuando Jesús dijo que no, y ahora muchos están conociendo dónde está Jesús, y Simón está diciendo, vámonos, ¿verdad?, vamos a los lugares vecinos, porque tú viniste a predicar. Dice el versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Aún él iba a los vecinos, como si estaba corriendo de estas multitudes de personas que querían ser sanos. Fue a los lugares vecinos, pero aún en esos lugares, predicando en las sinagogas, él todavía estaba echando fuera demonios. Esos 4 versículos, 1, 2, 3, 4, 5 versículos, es lo que estaba pasando desde el momento que sanó las personas en la casa de Pedro. Después pasa estos 5 versículos y ahora llegamos al versículo 40, donde nosotros nos encontramos ahora, que es el próximo milagro en la Biblia en este orden. Pero era importante tú ver estos 5 versículos para que vea que no era rápidamente que Jesús hizo este milagro. Él fue a orar, él fue a predicar, él sanó aún otros demonios, y no sé qué tiempo eso fue, pero ahora llegamos al versículo 40 y llegamos a nuestro próximo milagro que pasa en la Biblia. Ahora, recuerda que estamos hablando de los milagros que pasó bíblicamente en orden en la Biblia. Es posible que Jesús hizo otros milagros que no encontramos en la Biblia. Si la Biblia menciona cada milagro que Jesús hizo, quizá la Biblia sería grande, porque ahora vamos a mencionar que leproso, este es el milagro del leproso. Había solamente 2 eventos donde Jesús sanó leprosos. Está en Marcos y Lucas capítulo 6, pues, donde encontramos cuando Jesús sanó los 10 leprosos. Pero no solamente era esos 2, aún solamente menciona 2 en la Biblia. Jesús sanó otros leprosos, pero no se encontraba en las escrituras. Aunque estamos yendo en orden, tenemos que entender que había otros eventos. Aún vemos ahí en versículo 39 que dice, echaba fuera los demonios. Nosotros ya hablamos como uno de los milagros que Jesús sanó demonios, pero aquí antes del próximo milagro dice en versículo 39, echaba fuera los demonios, pero no fue una parte de un milagro específicamente. Obviamente fue algo grande que él hizo sacando demonios, pero no era una historia como unos 4 versículos que Jesús mencionó en esta
historias sobre estos milagros. Sabemos que él hizo otros milagros y sanaba a muchas personas, pero estamos yendo en orden según lo que encontramos en la Biblia, los milagros que ellos pusieron en la Biblia para nosotros aprender. Ahora llegamos a versículo 40, a versículo 45 de capítulo 1 en Marcos, y quiero ver tres cosas en nuestro texto sobre este milagro, el milagro que Jesús sana el leproso. Número 1, en versículo 40, nosotros obviamente vemos el deseo del leproso. Él viene a Jesús, ¿verdad? Recuerda que un leproso no podía venir o no podía entrar en una ciudad. Ellos tenían un lugar específico para ellos porque no se podía tocar, y vamos a tocar unos detalles en qué significa leprosía o lepra. Pero vemos que esta persona, este hombre, aunque tenía lepra, todavía entró en la ciudad, y aún Jesús le tocó cuando no podía tocarle porque tenía lepra, y vamos a hablar sobre eso en un minuto. Número 2, en versículos 41 y 42, pues ahora vemos el milagro de Jesús. Y después en el final, versículo 43, versículo 45, vemos lo que Jesús pidió del leproso. Jesús le mandó el leproso que no haga algo, y lo hizo, y afectó el ministerio de Jesús, y queremos ver eso en detalle. Vamos al número 1 esta noche. Vemos este leproso y su deseo. Mira lo que dice Marcos 1:40. Vino a él. Obviamente él es Jesús. Vino a Jesús un leproso. ¿Qué estaba haciendo? Rogándole. ¿Está right? Hincada la rodilla, que se estaba arrodillado. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso vino a Jesús en esta manera, y me encantan las palabras que usan en la Biblia, porque tú puedes poner sus pies en esta historia y ver más, porque cuando dice rogándole, nosotros podemos ver la manera que este leproso vino a Jesús. No vino a él solamente hablándole, hey Jesús, me puedes sanar. No, vino rogándole, vino clamando. Esta palabra rogándole significa pedir o solicitar o implorar o suplicar a Jesús que le sane a él. Obviamente una persona que tenía lepra o quería que Jesús le sane porque es una enfermedad grave, es una enfermedad que nadie quiere. Obviamente nosotros vemos que hoy en día todavía existe lepra, y más en los third world countries, no sé cómo se dice en español, mundo tercero, algo así. Existe lepra. Aún en los Estados Unidos estaba leyendo también que hay lugares donde existe lepra, pero en este tiempo en Israel, aún en el pueblo de Dios, era algo común que estaba pasando. Ahora, si lee Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14, es los dos capítulos donde vemos las instrucciones de una persona que tiene lepra y qué ellos tienen que hacer, las instrucciones. Pero no solamente aquí en versículo 40 dice rogándole en esa manera viniendo a Jesús, pero dice que estaba hincada la rodilla, se arrodilló, cayó de rodillas, dobló rodillas, postrándose. Esa es la manera que este hombre aún no podía entrar en ese lugar donde habían personas que no estaban afectadas por esta enfermedad, pero quería tanto llegar a Jesús que entró en la ciudad, vino rogándole, se arrodilló delante de Jesús, y cuando vino de esa manera significa que él tenía fe que Jesús le podía sanar. ¿Cómo una persona va a rogar y va a doblarse delante de una persona sin saber que esa persona tenía poder? Este leproso sabía 100% que Jesús no solamente escuchó por los milagros que ya estaba haciendo, pero tenía fe que Jesús tenía el poder para quitarle esta lepra, esta enfermedad que él tenía. Hermanos, ¿cómo nosotros venimos a Dios?
cuando hay una necesidad, una enfermedad que nosotros tenemos, no así, pero los que tenían COVID que era fuerte o otra enfermedad que viene en nuestra vida, ¿cómo nosotros venimos a Dios? Venimos rogando, venimos arrodillándonos delante de Dios, venimos con fe sabiendo que el Dios que yo sirvo tiene el poder, la capacidad de sanar mi cuerpo, sanar mi enfermedad, ayudar en mi necesidad. Pero ¿cómo es que nosotros venimos a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas arrodillado delante de Dios por una petición? A veces nosotros no venimos en esta manera. Y vamos a hablar un momento sobre eso, no quiero adelantarme, pero es importante que nosotros venimos al Señor. Salmos capítulo 95, versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Versículo 7 dice, porque Él es nuestro Dios. Venimos adorándole, venimos postrados delante de Él, venimos arrodillados delante de nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. La palabra adorar en este versículo en Salmos, en realidad esa palabra original en su idioma original griego, Salmos hebreo, es postrarse, ¿verdad? Significa postrarse, adorar. Nosotros cuando adoramos estamos postrándonos delante del Señor. Aunque postrándose, arrodillándose no es la única manera que nosotros debemos orar. Obviamente Dios nos escucha a nosotros en cualquier lugar, oramos sin cesar, en cualquier momento. Yo paso el día, no importa dónde yo estoy, el momento que el Espíritu Santo ponga una persona en mi mente, una situación, pues yo tomo ese tiempo aún guiando. Si tú estás guiando, tú no vas a cerrar sus ojos para orar, ¿verdad? Si lo hace, pues otra cosa va a pasar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el privilegio de poder hablar con Dios en cualquier momento, y estando arrodillado no es la única manera que puede orar. Aún la Biblia habla de personas parado, orando en camino, o alzando sus manos en oración. Hay diferentes maneras que podemos orar y tenemos ese gran privilegio. Cuando la postura de nuestro corazón, eso es lo más importante, que nosotros nos arrodillamos, pero en nuestro corazón. Y cuando la postura de nuestro corazón es de humildad y reverencia, pues nuestro cuerpo desea expresar en esa misma manera. Cuando mi corazón está arrodillado delante de Dios, pues mi cuerpo va a hacer lo mismo, se va a arrodillar. Pero cuando hay una petición crítica, pues nosotros, igual que yo, cuando una petición crítica, estos días estoy arrodillado mucho por la iglesia, y pues nosotros nos arrodillamos porque vemos que en esa manera, ¿verdad? Es una manera donde da reverencia, y es una manera de humildad delante del Señor, y venimos en esa manera al Señor, en una petición crítica. Pero cuando nos arrodillamos delante de Dios, reconocemos con humildad que somos pequeños delante de Dios. Pequeños ante del poder del Creador. Dios es superior que nosotros. Nos arrodillamos reconociendo que nosotros no somos igual que Él, y venimos en humildad en esa manera, y por eso nos arrodillamos. Cuando oramos en rodillas, realmente estamos en busca de una íntima relación profunda entre Él, que se humilla, nosotros, y el que se humilló, o Jesús se humilló por nosotros una vez, ahora nosotros nos humillamos delante de Él. Ahora, este leproso en versículo 40 le dice ahora, si quieres,
arrodillado delante de Jesús, le dice a él esta respuesta, dice, si quieres, puedes limpiarme. Lepra era una de las enfermedades terribles del mundo antiguo, aunque todavía existe hoy. Esta enfermedad en ahí el término, el tercer mundo que estaba buscando antes, en las naciones de tercer mundo, donde nosotros vemos más esta enfermedad de lepra. Pero déjame darte algunos detalles de lepra para que tú puedas conocer la magnitud o esta enfermedad que estaba pasando. Primeramente comienza con pequeños manchas rojas en el pie de la persona. Aún dice que esta enfermedad, una vez que lo coge de una persona, y puede ser de contacto o puede ser pasando mucho tiempo con una persona que tenía lepra, pero dicen que puede coger días, aún años, que estos síntomas pueden venir a esa persona que estaba en contacto con lepra. No es algo que si yo estoy en contacto con una persona con lepra, en ese momento o el próximo día yo voy a tener estos síntomas. Es posible que aún años, porque es una enfermedad que cuando llega a su sistema va bien suavecito, coge su tiempo, ¿verdad? Y comienza en esta manera, tú tienes manchas rojas en su pie. Aunque eso todavía la gente quizás lo ven y no piensa que es lepra. Antes que pase mucho tiempo, porque recuerda, es una enfermedad donde toma su tiempo en su sistema, los síntomas va poco a poco y va aumentando, ¿verdad? Poco a poco. Después las manchas que ya estaban rojo se hacen más grandes y empieza a convertirse en algo blanco. Va una mancha roja, después vemos que esas manchas crecen, después cambia color a algo blanco, después las manchas se pasan por todo el cuerpo, empieza en un lugar, después las manchas empiezan a crecer, cambia de color y va de un lugar a otro hasta empieza a cubrir su cuerpo. El cabello comienza a caer. No diga que yo tengo lepra porque no tengo pelo, ¿verdad? No es uno de los síntomas de siempre. El cabello comienza a caer, primero de la cabeza, después las cejas, los eyebrows, ¿verdad? Que también es parte de eso. La persona empieza a perder su pelo. Este es los síntomas poco a poco que empieza a pasar. Mientras las cosas empeoran, las uñas de los dedos y los pies empiezan a caer. Ahora tenemos manchas en el cuerpo, está por todo el cuerpo, empezamos a perder el pelo. Después las uñas de la persona en los dedos y los dedos de sus pies empiezan a caerse. Todo está mirando, ojalá que no, me está pasando a mí. Los dedos y los dedos de los pies empiezan a pudrirse. Y eso se caen también. Pieza por pieza, imagínate tú ahí con sus deditos y uno se cae. ¿Dónde se fue mi dedito? Y cada uno poco a poco se empieza a caer y pierden los deditos de la mano y los dedos de los pies. Las encías, no sé cómo se dice, los gums de los dientes, ¿verdad? En la parte de arriba, comienza a ponerse pequeño y después no puede aguantar los dientes, ¿verdad? Porque empieza a ponerse pequeño y los dientes se quedan y no hay lugar para aguantarse y no puede soportar los dientes. Después los dientes se pierden. La lepra sigue comiéndose el rostro hasta la nariz. Hay fotos de personas que están sin nariz porque esta enfermedad le quitó la nariz, poco a poco lo pierden. El paladar y aún los ojos se pudren. Ve que poco a poco esta enfermedad empieza pequeño y empieza poco a poco, las piezas de su cuerpo empiezan a caerse, hasta llega un momento donde esa persona muere. A 1%
en ese tiempo, ¿verdad? No sé cómo la tecnología hoy en día, pero en este tiempo, si tú tenías lepra, la única manera que tú puedes ser sano por lepra en ese día solamente era por Jesús. Ellos sabían, no había un medicamento, no había doctores que podían sanar a la persona. Una vez que tú tenías lepra, ya no había oportunidad para ti. Ahora, por eso nosotros vemos en Levítico capítulo 13 y 14, nos dice qué pasa si una persona con lepra entra en el pueblo de Dios, y nosotros ya sabemos muchos de estos detalles, y puede leer estos 2 capítulos para ver las reglas que ellos tenían, como dónde las personas tenían que ir con los otros que tenían lepra. Y no vamos a pasar tiempo esta noche para mirar esos capítulos, pero pueden leerlo en su tiempo. Vamos a regresar al versículo 40. Y el leproso dice: si quieres, puedes limpiarme. Le preguntó sabiendo que Jesús podía sanarlo. Quería que le limpie. Interesante que cuando Jesús está bregando con lepra, nunca usa la palabra sanar, siempre limpiar para ellos. Que le limpie, aún tiene un término que este hombre entendía que Jesús le limpia a él, no solamente de esta enfermedad, pero que le limpie de sus pecados. Era una limpieza que necesitaban ellos. Por eso nosotros vemos limpiar, o que le limpie, más que le sane a esa persona esta enfermedad. Aún Jesús en este momento nunca ha sanado. Aún en la historia, como dije antes, es posible que sanó otros leprosos, pero no tenemos en la Biblia esos eventos. Tenemos 2 eventos, pero para este momento dicen que quizás Jesús nunca ha sanado un leproso en su ministerio. No sé si eso es correcto, porque no menciona otros, pero pues la Biblia solamente menciona Marcos capítulo 1. Y menciona en Lucas, donde Jesús sana a los 10 leprosos, y recuerda, uno vino para dar gracia. En aquel día todos sabían que únicamente Dios podía sanar un leproso. Por eso ellos venían donde estaba Jesús, y uno que tenía lepra jamás podía ponerse mejor sin la intervención de Dios. Necesitaba a Dios en tu vida. Ahora vamos a ver número 2 aquí en versículo 41 y versículo 42, donde vemos el milagro. Mira lo que Jesús hace, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, del leproso, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero ser limpio. Marcos dice que Jesús tenía compasión para este leproso, que tenía esta enfermedad. Y cuando uno está enfermo, pues tenemos misericordia sobre ellos. Jesús tenía misericordia sobre esta persona que tenía leproso y lepra. Pero nadie tenía misericordia para los que tenían leproso. Nadie en el mundo, menos Jesús en esta ocasión. Los otros amigos, familiares, los otros que no tenían lepra, pero cuando miraban a una persona se quería correr de ellos. No tenía misericordia sobre ellos. No le decían a ellos: mira, ven conmigo, aunque tú tienes lepra, es ok, ven. No, le echaban fuera, no le hablaban a ellos, no tenían misericordia sobre ellos. Es interesante que en este versículo, aunque nadie tenía misericordia sobre una persona que tenía lepra, Jesús teniendo misericordia a él, algo que una persona con esta enfermedad no vio de otra persona, pero Jesús le demostró a él algo diferente, le demostró a él misericordia. No se veía bien esta persona, aún muchos tenían disgustos sobre ellos. Dice Lucas, cuando vemos algo de Lucas que menciona esta historia, Lucas dice que el hombre estaba lleno de lepra.
Un detalle que Marcos no menciona, pero algo importante, porque en este momento cuando vino a Jesús, no era que tenía una mancha roja, que estaba en los principios. Según Lucas, dice que estaba lleno de lepra. Significa que cuando vino a Jesús ya estaba lleno, estaba en un lugar o una etapa bien avanzada, esta lepra, que la gente solamente mirándole a él reconocía que él tenía lepra. Una etapa avanzada. Jesús obviamente sanó a muchas personas de diferentes maneras, pero Jesús decidió a sanar a este leproso en esta manera específica. ¿Qué fue? Con el toque. Dice, extendió la mano y le tocó. Jesús no tenía que tocarle a él. Aún una persona con lepra que no se debía tocarle a ellos porque después puede tener esta misma enfermedad. Pero Jesús hizo algo diferente y le tocó, dice, extendió la mano y le tocó. Le tocó a este hombre que tenía lepra, a un Lucas, algo avanzado ya, y todavía Jesús, ni pensando en lo que podía pasarle a él. Obviamente Jesús sabía todo lo que estaba pasando, pero aún le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y Jesús podía solo hablar. Jesús podía decir, mira, serás sano. Tú sabes que hay milagros que Jesús ni habló y las personas fueron sanos. Solamente ellos creyendo, la otra persona en fe fueron sanos. Jesús podía solamente hablar para que este leproso sea sano. Aún solo tenía que pensarlo. Solamente Jesús tenía que pensar que este hombre sea sano y podía ser sano ahí en ese momento. Solamente pensar. Pero Jesús hizo algo que nadie podía hacer. Le tocó físicamente a este hombre. Y estaba en contra de la ley judía, que no podía tocar una persona que tenía lepra, según Levítico capítulo 13 y capítulo 14. Pero aún así, ¿verdad? Interesante, Jesús no rompió la ley, porque tan pronto como él le tocó a este hombre, ya no tenía leproso. Podemos decir que aún el momento que le tocó ahí, en ese momento, realmente no tenía lepra porque fue sano en ese momento, ¿verdad? Y puede ser, pues, yo no le toqué, cuando le toqué ya estaba sano, porque en ese instante lepra salió de su cuerpo, y cuando le tocó y estaba su mano en él, ya fue sano. Realmente podríamos decir que no rompió la ley porque cuando le tocó ya estaba sano y no tenía lepra. Pero como quiera, es interesante que le sanó en esta manera por tocándole a él. Después, interesante, Jesús le dice, quiero ser limpio. Cuando miramos al versículo 40, quiero que vaya en versículo 40 para que vea, porque el leproso dice, si quieres, pues límpiame. Ahora en versículo 41, él responde, dice, quiero. ¿Verdad? Versículo 40 dice, si quieres. Jesús responde, quiero. El leproso dice, ¿puedes limpiarme? Versículo 41 dice, ser limpio. Versículo 41 está respondiendo a lo que él le dijo en versículo 40. Y no suena como una frase completa. Si quieres, puedes limpiarme. Y después Jesús responde y dice ser limpio, ¿verdad? A él en ese momento. Quiero ser limpio. Ahora, mira el versículo 42. Dice, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Este es el milagro, ¿verdad? El momento que él dijo, quiero ser limpio, al instante, él diciendo estas palabras, la lepra se fue.
Levítico capítulo 13, que es un pasaje bien importante cuando hablamos de leprosía o lepra. Hay un proceso para declarar una persona que fue sano de lepra. Hay muchos pasos que yo tenía que hacer para declarar que esta persona realmente es sano. Pero cuando Jesús habló, él tenía lepra. El que tenía lepra fue sano inmediatamente. Ese momento su cuerpo completamente desde cabeza a sus pies estaba sano. No tenía que pasar por un proceso. No tenía que probar que era sano porque estaba sano inmediatamente en ese momento. Había evidencia. Ellos tenían que ir al sacerdote, tenían que hacer algunas pruebas de su pie para ver si no había esa enfermedad todavía. Era un proceso que cogía tiempo solamente para declarar que esta persona no tenía lepra. El milagro que Jesús hizo, que al instante este hombre que tenía lepra fue sano, es algo que solamente algo divino, Dios divino podía cumplir. No podía dar excusas que eso fue parte del proceso. Porque ninguna persona en el proceso de ser sano, porque es un proceso que tenía que pasar, fueron sanos inmediatamente en ese momento. No había un proceso de medicamento. Él fue completamente sano. Jesús no le dio unas pastillas y le dijo a él, toma estas pastillas, en 1 o 2 días va a estar sano. No, el momento que dijo estas palabras, le tocó a él, su cuerpo estaba completamente sano. Un gran milagro que Jesús hizo en ese momento. Solo podía ser hecho por Dios. Número 3, vemos lo que Jesús pide de este leproso. Versículo 43 al versículo 45. Vamos a empezar en versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Está hablando de Jesús, hablando a este hombre que no podemos decir que tenía lepra porque estaba sano completamente, este hombre. Jesús le dijo algo fuertemente. Había un mensaje específico que Jesús le dijo que no debería hacer. Aún usa esta palabra, encargó, que le dio un mandato, le dio algo que no haga. Rigurosamente es la manera, fuertemente le dijo esto y después le despidió a él. Vemos ahora en versículo 44 qué fue este mensaje que Jesús le mandó. Mira lo que dice en versículo 44. Y le dijo, después que le habla fuertemente, versículo 43, ahora vemos este mensaje. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Me río cuando escucho esas palabras. A mis niños, a veces yo les llevo a ellos a comer helado y le llevo solamente uno de ellos. Están conmigo, Josie es la que va conmigo a hacer compras siempre. Yo me llevo, ella es mi amiga de compra y a veces cuando estaban chiquitos, yo sabía que esto iba a pasar. Cada padre sabe que los niños no pueden guardar un secreto de los otros hermanos. Yo sabía eso, pero me encanta hacerlo porque cuando ellos llegan a casa, lo primero que hacen, ¿verdad? Y cuando yo les llevo a ellos a comer helado, digo, mira, no le diga a tus hermanos o tus hermanas que yo te di helado. No podemos dar evidencia. Y tiene chocolate por toda la cara, ¿verdad? Dice, sí, no hay evidencia. No, límpiate todo. Aún yo le limpio a ellos completamente, que está super clean, ¿verdad? Pero el momento que ponga Dios 2 pies en la casa, ¿qué es lo primero que dicen? Papi me compró helado, ¿verdad? Y no esperan y a veces, ¿verdad? Llegan a casa y los otros, porque ellos saben que yo hago eso siempre. Una persona me lo llevo, yo siempre le compro un dulce. Ellos saben eso. Cuando entran a la casa dicen, ¿qué te compró? Pues ya saben. Y los otros dicen, no le diga nada. Yo siempre no diga nada. No evidencia, no le diga. Y ellos dicen, no, nada. Y a veces cuando se pusieron más avanzados en edad, ¿verdad? Los 6, 7 años, pues podía aguantarse por lo menos 5 minutos en la casa. Pero después de eso, pues los otros le empujan. Yo sé que te compró algo, ¿verdad? ¿Qué fue? Papá, no, nada, no me llevó a nada.
Dulce, no, nada. Ok, me compró algo y ahí empieza a darle todo y aun cuando llegamos a la casa se me olvida a tirar los wrappers, ¿verdad? A veces se me queda en carro cuando yo entro en casa. ¿Quién tenía un Snickers bar? ¿Verdad? Y después me acuerdo porque ellos siempre cuando llegan a casa, la casa tiene un portón ahí, un balcony, ¿verdad? Y siempre cuando yo llego ellos escuchan el carro y salen y me esperan arriba, siempre, cada vez. Y ellos ven y a veces se me olvida a botarlo y yo tengo que salir para botarlo y ellos me miran las manos, ¿qué tú tienes en esa bolsa? Y yo trato de avanzar para tirarlo en la basura antes que lleguen a la casa y ellos siempre saben. Pero yo sé que ellos van a saber y cada uno coge su turno y lo hago con todos ellos. Pero aquí Jesús está diciendo algo a este hombre. Mira, no le diga a nadie. No digas a nadie nada. Muchas veces a mí me pasa, si tú me dices que no haga algo, ¿qué va a pasar? La naturaleza quiere hacerlo. Pues dice que si no ve, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. So Jesús le dio este mandato a este hombre que ya estaba sano completamente para que no le diga a nadie este milagro. Obviamente había una razón. Jesús sabía que el momento que le diga a otras personas y empieza esta noticia, pues Jesús no va a poder ir a otros lugares a predicar porque la gente va a venir donde estaba. Y Jesús quería tratar de evitar, para que Jesús pueda salir y predicar las sinagogas, de evitar de muchas personas venir. Y que Jesús puede ir a estos lugares y predicar. Y por eso le dijo, mira, no le diga a nadie, porque yo sé que el momento que ellos vean que, wow, Jesús sanó una persona que tenía lepra, es algo divino, algo que nadie podía hacer, y este hombre lo hizo. Ellos van a querer ver quién lo hizo. Jesús vino para enseñar, no para hacer milagros. Los milagros, como hablamos en el principio, era para ayudar, para probar que era el Mesías, para probar que tenía poder. Le dijo que vaya al sacerdote, que fue parte de estas reglas. Y Jesús sabía las reglas, sabía Levítico capítulo 13 y 14, y él le mandó a cumplir este proceso. Aunque estaba sano completamente, Jesús podía decir, pues vete para tu casa y ya no. Le dijo que vaya por el proceso de Moisés, de Levítico, para que él cumpla las reglas judías, para que él siga y ellos vean, ¿verdad?, que fue sano completamente. So Jesús le mandó al sacerdote para llevar esta ceremonia que tenía, que la ley requería cuando el leproso fue hecho limpio. Jesús hizo esto primero para honrar la ley de Dios, pero también como testimonio para los sacerdotes de que una enfermedad incurable había sido curado. Quería usarlo como testimonio para que los sacerdotes podían ver con sus ojos que no era algo que solamente tenía que ser Dios que sanó a este hombre. Fue algo nuevo para ellos. También vieron el milagro que Jesús hizo. Vamos a terminar versículos 45. Dice ahora, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. So este hombre quizás pensó que estaba ayudando a Jesús. Él dijo, mira, yo voy a hablar y le voy a decir a todos porque yo estoy ayudando a Jesús. Hablar de él. Pero fue una desobediencia. Jesús le dijo, no le diga a nadie. Él rápidamente empezó a hablarles a todos sobre este milagro, lo que Jesús hizo a él. Estaba en desobediencia. Esta desobediencia fue un estorbo al ministerio de Jesús. Marcos dice que compartió lo que Jesús hizo, dice divulgar, o en otra palabra, a revelar el hecho, o
divulgar o revelar el hecho, que significa esa palabra. Y por este hombre hablar, Jesús no podía ir a otras ciudades. Él tenía que quedarse ahí, en el desierto, dice, y ellos venían a él. Otros que quizás tenían lepra o otros que estaban enfermos, llegaban donde estaba Jesús de todas partes, dice, para que Jesús haga estos milagros. Este hombre quizás pensó que tenía un mejor plan de lo que Jesús tenía. Que si él hablaba a otros, ese plan de él quizás era mejor y Jesús podía sanar a otros y Jesús podía predicar. Y él pensó que le estaba ayudando a Jesús. Pero realmente fue desobediencia y fue un estorbo al ministerio de Jesús. Y ahora Jesús en este momento, aunque más adelante se fue a otro lugar, en ese momento no podía ir a otra ciudad, porque la gente vinieron de todas partes a él donde estaba ahí. Esta noche, como aplicación de este milagro, vamos a venir a Dios en oración como este leproso vino a él. En esta misma manera nosotros venir rogando, arrodillado delante de Dios. Quiero que vean estas dos palabras, rogando y arrodillado delante de Dios. Es la manera que el leproso vino a Jesús y es algo que nosotros debemos de tomar y aún decir, yo debo de venir a Jesús, a Dios, en esta manera, rogándole a Dios por mi petición, aún arrodillado en humildad delante de Dios, para que Dios conteste mi petición. Obviamente, rogar y en rodillas con fe. Este hombre tenía fe que Jesús podía proveer, sanar y dar victoria a este hombre. Tú y yo tenemos que venir rogando en rodillas, pero con fe. ¿Recuerdas en el principio? Dije que Jesús no hizo milagros a ellos que no tenían fe. Es algo, un requisito que nosotros necesitamos para que Dios haga un milagro en nuestra vida. Para que Él puede proveer, para que Él puede sanar y aún dar victoria a nuestra vida. Es algo que nosotros necesitamos. Necesitamos la provisión, necesitamos Dios que nos ayude en la enfermedad, aún necesitamos victoria. Hay muchas cosas que nosotros pasamos y hay muchos hábitos que nosotros tenemos que no agrada a Dios y nosotros necesitamos victoria en esos hábitos y necesitamos la ayuda de Dios y venimos rogando en rodillas con fe. También vamos a obedecer a Dios, no como el leproso o este hombre que fue sanado, que no obedeció a Dios. Cuando Dios dice algo, debemos de obedecer a Él. Y cuando no obedecemos a Dios, muchas veces afecta la obra de Dios. Cuando nosotros no estamos en obediencia, nuestra desobediencia muchas veces afecta la obra de Dios. Cuando somos desobedientes en la iglesia, o no estamos haciendo cosas que agradan a Dios, o estamos viviendo en pecado, o tenemos conflictos con otros en la iglesia, o no perdonamos, o no pedimos perdón, esos pecados que estamos en desobediencia porque Dios pide que nosotros no vivimos en esa manera, esa desobediencia puede afectar la obra del Señor. Igual como este hombre en su desobediencia afectó en ese momento lo que Jesús quería hacer, que ir a otras ciudades, pero no podía en ese momento porque las personas llegaron donde él estaba. El hombre no obedeció y hablando de su sanidad no permitió que Dios vaya a las sinagogas. Muchos vinieron a él. Jesús vino a predicar el evangelio. No vino a hacer milagros. Los milagros solamente fue algo para demostrar el poder de Dios. Pero Jesús vino a predicar el evangelio. Jesús crucificado vino a predicar de lo que Jesús venía a sacrificar su vida para ellos y quería que ellos recibieran ese regalo de vida eterna y estaba esa preparación.
Los milagros demuestran o demostraban que el mensaje que él predicaba era diferente que otros. Cuando él hacía milagros, demostraba que entre él y los falsos maestros que estaban también presentes, había algo diferente entre Jesús y ellos. Ellos, los falsos maestros, no podían hacer milagros como Jesús lo hacía. El mensaje era verdad. Jesús era el Hijo, o es el Hijo de Dios, el Mesías. Vamos a tomar estas lecciones de este leproso. Vamos a venir al Señor rogando en oración y con fe en rodillas. Vamos a obedecer a Dios cuando Dios nos manda para no afectar el ministerio. Y aún vamos a dar gracias, Señor, cuando Él nos sana, nos ayuda a nosotros en nuestra vida. Vamos a estar en pie, vamos a dar gracias, Señor, esta noche por este milagro y las enseñanzas y lo que podemos aprender de estos milagros. Aún esta noche con sus ojos cerrados, quizás tú tienes una petición delante del Señor, algo que tú y el Señor sabe, conoce y tiene que venir delante del Señor rogando. Aún no tenemos que venir rodilla ahí en pie, donde está en este momento. Toma este momento para rogar a Dios. Pedir a Dios, conociendo por fe que Dios puede proveer, sanar y darte victoria en su vida. Pero tiene que tener fe y saber que el Dios que tú sirves es poderoso para cumplir lo que tú estás trayendo delante de Él. Dios te está escuchando esta noche. Pídele a Él lo que está en su corazón, su necesidad. Pero en el momento que tú estás pidiendo, crea con fe que Dios tiene poder y según su voluntad lo va a cumplir en su vida. Quizás tiene que confesar algo delante del Señor, una desobediencia que hay en su vida para que esté bien y en comunión con el Señor, para después Dios puede contestar esa petición. Tenemos que examinarnos primero, tenemos que confesar, tenemos que tener arrepentimiento. Y cuando estemos bien en comunión con Dios, ahora Dios puede hacer un milagro en su vida. Dios puede proveer y sanar y dar victoria en nuestra vida. Dios conoce su corazón esta noche, lo que tú tienes delante de Él. Y vamos a orar que Dios en su tiempo perfecto conteste esa petición para que con el propósito que tú puedes adorar a su nombre, traer gloria a Él, dar testimonio de la grandeza del Señor, como este hombre cuando publicó a otros y otros vieron que Jesús les sanó, que fue algo divino que solamente Dios podía hacer. Otros creyeron. Cuando Dios empieza a hacer milagros en tu vida y contestar peticiones, otros ven qué grande Dios es. Y tú estás dando testimonio y puedes testificar, mira lo que Dios hizo en mi vida, mira cómo Él proveyó, mira cómo Él sanó, mira cómo me dio victoria. No solamente estamos dando gloria a Dios, pero estamos usando para testimonio, como Dios dice, para los sacerdotes. Nosotros lo usamos para nuestros familiares, vecinos, amigos, para que ellos vean el poder del Señor y ellos pueden venir a Él creyendo en ese sacrificio que hizo en la cruz por ellos. Señor, gracias por este milagro de este leproso. Señor, las enseñanzas de cómo nosotros debemos venir a ti rogando en rodillas, en humildad por cualquier petición que nosotros tenemos. Y Señor, que podemos obedecerte a ti. En este momento, Señor, tú estás escuchando a los hermanos presentes, aún quizás algunos están clamando y rogando esta noche sobre una petición, una necesidad, quizás para ser sano de dolores que tiene en su vida. Lo que sea, Señor, tú conoces su corazón. Señor, que tú puedes escuchar esa petición y que ellos vengan con fe, sabiendo que tú tienes poder para proveer, para sanar, para dar victoria. Y Señor, que tú uses esto en su vida para dar testimonio para otros. No solamente para que tú recibas la gloria,
pero para que otros vean tu poder y vean su misericordia y vean este sacrificio que tú hiciste por ellos también, y que ellos vengan a tus pies. Oh Señor, que tú nos uses a nosotros y que tú nos escuches estas peticiones que están delante de ti en esta noche. Y te doy gracias por lo que tú vas a hacer. Señor, gracias por los hermanos que han llegado en esta noche para recibir bendiciones de tu palabra. Y Señor, ayúdanos en estas semanas que seguimos mirando estos milagros y parábolas, y que podemos sacar aplicaciones y aplicarlo en nuestra vida y ponerla en práctica y aún compartirlo con otros, para que nosotros podamos ver que el mismo Dios del Antiguo Testamento en este tiempo es el mismo Dios que nosotros servimos hoy. Y tú puedes y quieres hacer milagros en nuestra vida. Señor, llévanos bien esta noche a nuestro hogar, que podemos regresar otra vez el martes y el miércoles y aún el próximo semana, Día de Padres. Señor, que podemos disfrutar este tiempo juntos. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén.